Imagina encontrar una moneda que parece, a primera vista, simplemente una pieza antigua de oro, una moneda que pudo haber pasado de mano en mano hace más de 150 años, atravesando una de las épocas más turbulentas de la historia de México. Ahora imagina descubrir que esa pequeña pieza podría estar relacionada con una cifra que parece completamente increíble. Hoy vamos a viajar hasta 1866 para conocer una de las monedas más fascinantes del Segundo Imperio Mexicano, la moneda de 20 pesos de oro de Maximiliano. Pero hay algo importante desde el principio: no todas las monedas de 1866 son iguales, y una diferencia aparentemente diminuta puede cambiar por completo su importancia para los coleccionistas. De hecho, existe una razón por la que esta fecha despierta tanta curiosidad entre los aficionados a la numismática. Y cuando lleguemos al final, entenderás por qué una pieza aparentemente sencilla puede convertirse en el centro de una historia extraordinaria. La moneda fue acuñada durante el breve periodo del Imperio Mexicano bajo Maximiliano I, una etapa que duró pocos años y que estuvo marcada por conflictos políticos, militares y enormes cambios en el país. La pieza de 20 pesos de 1866 pertenece a una emisión de oro identificada habitualmente como KM389, acuñada en la Casa de Moneda de México. Su composición es especialmente interesante: contiene oro de ley 875, pesa aproximadamente 33,84 gramos y tiene un diámetro cercano a los 35 milímetros. Es decir, no estamos hablando de una pequeña ficha decorativa, sino de una moneda de oro de tamaño considerable, creada para circular en una época en la que el dinero también era una representación visible del poder político. Y aquí comienza uno de los detalles más fascinantes: cada vez que alguien utilizaba esta moneda, también estaba llevando consigo un pequeño símbolo del imperio de Maximiliano. En el anverso aparece el retrato de Maximiliano mirando hacia la derecha, acompañado por la inscripción: Maximiliano Emperador. El retrato no es simplemente un adorno. En las monedas de aquella época, la imagen del gobernante servía para identificar autoridad, legitimidad y poder. En el reverso encontramos una composición mucho más compleja, con el escudo imperial, elementos heráldicos y la leyenda, Imperio Mexicano, junto con equidad en la justicia y la denominación de 20 pesos. Los nombres asociados al diseño incluyen a S. Navalón, Geocampo y a Espíritu. Cuando observas estos detalles con atención, la moneda empieza a parecer menos una simple pieza de dinero y más un documento histórico en miniatura. Cada inscripción, cada símbolo y cada línea del grabado cuenta una parte de la historia de un régimen que tendría una existencia sorprendentemente corta. Y ahora llegamos al punto que hace que esta moneda sea especialmente interesante para los coleccionistas: la cantidad acuñada. Las referencias numismáticas consultadas sitúan la acuñación de 1866 en solamente 8.274 ejemplares. Para una moneda de oro histórica, esa cifra resulta bastante reducida, especialmente cuando pensamos en cuántas piezas pudieron perderse, fundirse, dañarse o simplemente desaparecer durante más de un siglo y medio. Pero cuidado, porque 8.274 acuñadas no significa necesariamente que hoy existan 8.274 monedas disponibles para los coleccionistas. La supervivencia real puede ser mucho menor. Algunas piezas pueden permanecer en colecciones privadas durante décadas, otras pueden haber sido alteradas, y algunas incluso pueden haber desaparecido del mercado. Precisamente por eso, cuando aparece un ejemplar auténtico en una conservación excepcional, los especialistas empiezan a prestar mucha más atención. Pero aquí aparece una pregunta que puede cambiar completamente la historia: ¿qué significa realmente que una moneda sea rara? Mucha gente piensa que basta con encontrar una moneda antigua para que automáticamente tenga un valor extraordinario. En realidad, la numismática funciona de una manera mucho más complicada. La fecha, la ceca, la autenticidad, el estado de conservación, la calidad de la acuñación, el brillo original, los detalles del relieve y la demanda de los coleccionistas pueden influir enormemente. Una moneda desgastada puede contar una gran historia, pero una moneda excepcionalmente conservada puede convertirse en algo completamente diferente. En el caso de la pieza de 1866, incluso las diferencias de grado pueden producir variaciones importantes en las estimaciones de mercado. Algunas referencias actuales sitúan ejemplares en rangos de miles de dólares,
mientras que otras valoraciones dependen fuertemente del estado exacto y de la autenticidad. Y entonces tenemos otro misterio: los errores y las variedades. En cualquier serie histórica, los coleccionistas buscan diferencias que puedan revelar cómo fue fabricada una moneda. Un desplazamiento, una marca de cuño, una diferencia en una letra, una característica inusual del relieve o una combinación poco habitual puede hacer que una pieza sea mucho más interesante que un ejemplar común. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado aquí, porque una supuesta variedad rara puede resultar ser simplemente desgaste, daño posterior o incluso una reproducción moderna. De hecho, existen imitaciones y piezas de reproducción que se comercializan con apariencia de monedas del Imperio Mexicano. Algunas son posteriores y pueden estar bañadas en oro o plata, por lo que no deben confundirse con una pieza original de 1866. Para un coleccionista serio, distinguir entre historia auténtica y una reproducción es una de las partes más importantes de todo el proceso. Y hay algo todavía más interesante cuando hablamos de la demanda. La moneda reúne varios elementos que normalmente atraen a los coleccionistas: oro, una fecha del siglo XIX, una emisión relativamente limitada, una figura histórica muy conocida y la conexión directa con el Segundo Imperio Mexicano. Eso significa que su atractivo no depende únicamente del valor del metal precioso. Una moneda puede tener un contenido de oro determinado, pero su precio numismático puede superar ampliamente ese valor cuando existe suficiente interés por la pieza. En este caso, las referencias actuales muestran precisamente esa diferencia. El contenido metálico tiene un valor importante por sí mismo, pero los ejemplares históricos pueden alcanzar precios superiores dependiendo de su conservación y características. Y cuanto mejor conservada está una moneda antigua, más intensa puede ser la competencia entre coleccionistas que buscan completar una serie histórica. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. Si encuentras una moneda marcada como 1866, no deberías asumir inmediatamente que tienes una fortuna escondida. La autenticidad es fundamental. El peso, las dimensiones, el diseño, la ley del oro, las características del canto y los detalles del grabado tienen que ser coherentes con una pieza genuina. Una pequeña diferencia puede ser una pista de que algo no encaja. Y en una moneda que tiene más de 150 años, también hay que considerar reparaciones, limpieza, golpes, pulidos y modificaciones realizadas mucho después de su acuñación. Para los coleccionistas, una moneda intacta y bien conservada puede ser muchísimo más atractiva que otra que haya sido limpiada agresivamente, incluso si ambas tienen exactamente el mismo año y denominación. Pero piensa por un momento en lo que esta moneda representa. En 1866, México estaba viviendo una transformación histórica. Maximiliano ocupaba el trono de un imperio que se encontraba bajo enormes presiones, y la moneda llevaba su nombre y su título por todo el territorio. Apenas unos años después, aquel proyecto imperial llegaría a su fin. Eso convierte a cada superviviente de esta emisión en una especie de cápsula del tiempo. No solo estás mirando oro. Estás mirando una pieza fabricada durante un momento extraordinariamente breve de la historia mexicana. Y quizá por eso la moneda de 20 pesos de 1866 sigue despertando tanta fascinación. Pero todavía falta la parte que puede cambiar por completo la percepción que tenemos de esta pieza, la diferencia entre una moneda antigua valiosa y un ejemplar verdaderamente extraordinario. Porque cuando entran en juego rareza extrema, conservación excepcional, procedencia y demanda internacional, las cifras pueden empezar a comportarse de una manera que pocos esperarían, y ahí es donde nuestra historia apenas comienza, y aquí es donde debemos detenernos un segundo, porque la historia de esta moneda tiene una trampa que puede confundir incluso a alguien que lleva años coleccionando. Una moneda de 1866 puede parecer idéntica a otra de la misma fecha, pero su estado de conservación puede colocarla en una categoría completamente diferente. Los registros de subastas nos permiten verlo con claridad. Por ejemplo, un ejemplar clasificado como U55 alcanzó $32.900 en una subasta de heritaje en 2012, mientras que otros ejemplares en grados similares o inferiores se han vendido por varios miles de dólares. Esto demuestra algo fundamental: la fecha por sí sola no determina el precio. La verdadera pregunta es: ¿qué ejemplar tienes delante? ¿Está original? ¿Fue limpiado?
Tiene golpes. Conserva su brillo. Fue utilizado como joyería. Y, sobre todo, ha sido certificado por una empresa especializada. Cada respuesta puede cambiar radicalmente la historia de la moneda. De hecho, existe un detalle que hace todavía más interesante a esta emisión. Muchas piezas antiguas de oro no llegaron intactas hasta nuestros días. Algunas fueron usadas como joyas, otras fueron limpiadas, y otras sufrieron el desgaste normal de haber circulado. Los registros de subastas incluso documentan ejemplares de esta misma moneda que fueron retirados de joyería. Eso significa que una pieza puede conservar gran parte de sus detalles históricos y, aún así, perder una parte importante de su atractivo numismático debido a modificaciones posteriores. Para un coleccionista experimentado, la superficie original de una moneda es casi como una huella digital. El brillo, las pequeñas marcas de contacto y la textura de los campos pueden revelar muchísimo sobre su pasado. Por eso, cuando aparece un ejemplar que conserva una apariencia natural, la competencia puede aumentar rápidamente. Y ahora hablemos de la rareza de una manera más precisa. La emisión de 1866 tuvo una acuñación reportada de solamente 8.274 monedas. Esa cifra convierte a esta pieza en un tipo de un solo año, y los especialistas la describen como una emisión escasa y muy buscada. Pero hay una diferencia enorme entre escasa y única. No debemos confundirlas. Que se hayan acuñado 8.274 ejemplares no significa que todos sean extremadamente raros en el mercado actual. Algunos sobreviven en condiciones bastante normales, mientras que los ejemplares de calidad superior son mucho más difíciles de encontrar. Y esa separación entre cantidad acuñada y cantidad realmente disponible en alta conservación es precisamente una de las claves para entender por qué ciertas piezas alcanzan precios mucho más elevados que otras. Miremos ahora algunos resultados reales, porque aquí los números empiezan a contar una historia fascinante. En 2017, un ejemplar certificado en GCMS 62 se vendió por $6.462.50. En 2022, otro ejemplar MS63 alcanzó $10.800. Y en agosto de 2025, Heritage registró una venta de un ejemplar MS63 por $21.600. Observa la progresión, no estamos comparando monedas de años diferentes ni denominaciones diferentes. Estamos hablando de la misma emisión de 20 pesos de 1866, pero con diferencias en conservación y presentación. Esa es una de las razones por las que los coleccionistas pueden pasar años buscando una sola pieza que complete una colección. No buscan simplemente un 20 pesos de 1866. Buscan el ejemplar correcto. Pero hay algo todavía más curioso. Cuando una moneda aparece en una subasta importante, no solamente importa el metal precioso que contiene. También importa su historia, su procedencia y quién está dispuesto a competir por ella. Una moneda puede comenzar con una estimación relativamente moderada y terminar muy por encima de ella si dos o más coleccionistas están decididos a conseguirla. En 2024, por ejemplo, un ejemplar NGC AU55 de esta emisión fue descrito como muy raro y terminó vendiéndose por $10.000 antes de las comisiones correspondientes. Ese tipo de resultado demuestra cómo la demanda puede transformar una moneda histórica en un objeto de competencia intensa. Y todavía no hemos llegado al factor que puede ser más poderoso de todos, una conservación extraordinaria combinada con una procedencia especialmente importante. También debemos hablar de las supuestas variedades y errores, porque es precisamente aquí donde Internet puede crear expectativas enormes. En ocasiones aparecen fotografías de monedas con pequeñas diferencias en letras, números, relieves o detalles del escudo, y rápidamente alguien las etiqueta como error extremadamente raro. Pero los coleccionistas serios saben que una diferencia visual no demuestra automáticamente un error de acuñación. Puede tratarse de desgaste, daño, una característica normal del troquel, una reparación o incluso una alteración realizada mucho después de que la moneda saliera de la casa de moneda. Para demostrar que una variante es realmente importante, hay que compararla con referencias especializadas y, cuando el valor lo justifica, obtener una evaluación profesional. En otras palabras, el misterio puede ser emocionante, pero la evidencia es lo que finalmente decide.
Y el diseño mismo nos da otra pista sobre por qué esta moneda resulta tan poderosa visualmente. En el anverso aparece el busto de Maximiliano, mientras que en el reverso vemos el escudo imperial coronado, acompañado por elementos heráldicos que transmiten una imagen de autoridad. La inscripción Imperio Mexicano deja perfectamente claro el propósito político de la pieza. No era solamente una moneda de oro, era también una declaración. Cada ejemplar llevaba consigo la imagen de un régimen que intentaba establecerse en México mientras enfrentaba una oposición cada vez más fuerte. Cuando sostienes una moneda de 1866, estás sosteniendo una pieza creada apenas un año antes del final del imperio. Esa proximidad temporal hace que la moneda sea todavía más interesante para quienes estudian la historia monetaria mexicana. Y ahora viene una de las partes que más puede sorprender a cualquiera que encuentre una de estas monedas en una colección familiar. El valor del oro es solamente una parte de la ecuación. Las referencias numismáticas actuales sitúan el valor orientativo de ejemplares en distintos grados en rangos que pueden ir desde miles hasta alrededor de $15.000 para determinadas condiciones, mientras que los resultados reales de subastas muestran que algunos ejemplares destacados han superado esos niveles. Esto significa que no existe una única cifra universal para la moneda de 20 pesos de 1866. Su precio depende del ejemplar específico, de su certificación, del mercado en el momento de la venta y de la competencia entre compradores. Por eso, cualquier cifra espectacular que aparezca asociada a esta moneda debe examinarse con muchísimo cuidado antes de considerarla real. Para entender por qué estas monedas llaman tanto la atención, tenemos que regresar al cambio de diseño que México comenzó a introducir alrededor de 2020. Las monedas de 20 pesos modernas dejaron atrás la forma circular tradicional y adoptaron una silueta de 12 lados, conocida como dodecagonal. Este cambio no fue simplemente una decisión estética. El nuevo formato buscaba facilitar la identificación de la denominación, especialmente para personas con discapacidad visual. Además, estas piezas incorporaron elementos tecnológicos y de diseño que no siempre son evidentes a primera vista. Una de las características más llamativas es la llamada imagen latente, un elemento que puede revelar diferentes imágenes dependiendo del ángulo desde el que se observe. También encontramos un canto con estriado discontinuo y una estructura bimetálica formada por un centro de alpaca plateada y un anillo exterior de bronce aluminio. La moneda tiene aproximadamente 30 milímetros de diámetro y pesa alrededor de 12,67 gramos. Es decir, aunque a simple vista pueda parecer una moneda relativamente sencilla, está diseñada con una combinación de detalles, materiales y elementos de seguridad bastante sofisticados. Y justamente aquí empieza una de las claves para los coleccionistas, conocer exactamente qué pieza tienes antes de intentar determinar cuánto podría valer. En 2021, la historia mexicana fue una de las grandes protagonistas de estas monedas. Una de las piezas conmemorativas estuvo dedicada al centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar. En su reverso aparece la figura de Zapata, acompañada por elementos relacionados con el campo y con la identidad revolucionaria. También se incorporó el microtexto Tierra y Libertad, además de una imagen latente con el mapa de la República Mexicana. Es un diseño que no solo representa a un personaje histórico, sino que utiliza diferentes niveles de detalle para convertir la moneda en una pequeña pieza de arte grabado. Y eso nos lleva a otro punto importante: cuando una moneda conmemora un acontecimiento histórico, su atractivo puede crecer con el paso del tiempo, especialmente entre personas interesadas no solamente en la numismática, sino también en la historia y la cultura de un país. Pero Zapata no fue la única historia que México llevó a sus monedas de 20 pesos durante 2021. Y ahí es donde la búsqueda se vuelve todavía más interesante. Ese mismo año aparecieron monedas dedicadas a la memoria histórica de México Tenochtitlán. Algunas de ellas recuerdan los 700 años de la fundación lunar de la Ciudad de México Tenochtitlán, mientras otra conmemora los 500 años de memoria histórica. Los reversos de estas piezas están llenos de referencias visuales que pueden pasar desapercibidas si simplemente miras la moneda durante unos segundos. En una de ellas aparece el águila asociada con el Teocalli de la Guerra Sagrada, acompañada por el microtexto Teocalli y un glifo de la luna utilizado como imagen latente. En otra aparecen representaciones relacionadas con el Templo Mayor y la Catedral Metropolitana,
creando una composición que representa el encuentro y la transformación cultural de diferentes épocas. Y todavía hay otra pieza de enorme interés, la dedicada al bicentenario de la Independencia Nacional, donde aparecen los perfiles de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero. Todo esto significa que una moneda de 20 pesos fechada en 2021 puede esconder una historia completamente diferente dependiendo de cuál sea su reverso. Ahora bien, llegamos a una de las palabras que más atraen a cualquier coleccionista: rareza. Pero cuidado, porque rara no significa automáticamente millones. En numismática, la rareza real depende de varios factores. Puede influir la cantidad acuñada, la cantidad de ejemplares que todavía existen en buenas condiciones, la facilidad con la que pueden encontrarse, la demanda de los coleccionistas y, en ciertos casos, la presencia de una variante o un error auténtico de fabricación. Una moneda puede haber tenido una emisión importante y aún así ser difícil de encontrar en una conservación excepcional. Y también puede ocurrir lo contrario, una pieza puede parecer extremadamente especial en Internet, pero existir en grandes cantidades. Por eso, antes de creer cualquier cifra espectacular, hay que mirar la moneda con ojos de investigador. ¿Qué diseño exacto es? ¿Qué fecha tiene? ¿Dónde está la marca de la casa de moneda? ¿Coinciden todos los detalles con las características oficiales? ¿Hay realmente una anomalía o simplemente estamos viendo desgaste, suciedad o una diferencia normal del proceso de acuñación? Y aquí aparece otro elemento que puede cambiar por completo la historia: los errores de acuñación. Los coleccionistas prestan atención a piezas que presentan errores auténticos producidos durante el proceso de fabricación. Pero no todo lo que parece un error lo es. Una fecha que parece desplazada, una letra que parece diferente, una zona con metal aparentemente sobrante o una imagen que parece duplicada pueden tener explicaciones mucho más comunes. El desgaste producido por años de circulación puede modificar los bordes y relieves. Golpes contra otras monedas pueden deformar ciertas áreas. La suciedad puede crear la ilusión de detalles adicionales. Incluso una fotografía con poca resolución puede hacer que una característica perfectamente normal parezca extraordinaria. Por eso, la verdadera pregunta no es simplemente, ¿tiene un error?, sino, ¿puedo demostrar que ese error se produjo durante la acuñación? Esa diferencia puede separar una pieza curiosa de una pieza realmente interesante para un coleccionista. También hay que hablar del estado de conservación, porque dos monedas aparentemente idénticas pueden tener una diferencia enorme desde el punto de vista numismático. Una moneda que ha pasado años en circulación puede presentar rayones, pequeñas marcas, pérdida de brillo y desgaste en las partes más elevadas del diseño. Otra que prácticamente no haya circulado puede conservar detalles mucho más nítidos. Para los coleccionistas, esa diferencia puede ser fundamental. Sin embargo, tampoco debemos caer en la trampa de pensar que cualquier moneda brillante es automáticamente valiosa. Algunas monedas pueden haber sido limpiadas, pulidas o manipuladas, y eso puede afectar negativamente su interés para determinados coleccionistas. En numismática, la originalidad y la conservación importan mucho más que simplemente hacer que una moneda parezca nueva. Por eso, cuando encuentras una moneda de 20 pesos de 2021, una de las peores decisiones sería intentar transformarla por tu cuenta. Primero hay que identificarla, observarla y conservarla tal como está. La demanda también juega un papel enorme. Las monedas de 2021 tienen algo que resulta especialmente atractivo: combinan una emisión relativamente reciente con acontecimientos históricos de enorme importancia. Eso permite que diferentes tipos de coleccionistas se interesen por ellas. Algunos buscan completar una colección de monedas mexicanas modernas. Otros quieren reunir todas las piezas conmemorativas de 20 pesos. Otros se concentran en monedas relacionadas con la independencia, la revolución o México Tenochtitlán. Y algunos buscan específicamente ejemplares con características inusuales. Esa variedad de intereses puede crear un mercado dinámico, pero también puede generar exageraciones. En Internet es fácil encontrar anuncios donde alguien coloca un precio enorme a una moneda y eso hace que otras personas piensen inmediatamente que ese precio representa su valor real. Pero una cosa es un precio publicado y otra muy diferente es el precio que realmente estaría dispuesto a pagar un comprador informado.
Y entonces llegamos al misterio que hace que esta moneda sea tan fascinante. Porque cuando ves una moneda de 20 pesos de 2021, podrías pensar que ya sabes cuánto vale, el número 20 está ahí, claramente visible. Pero en el mundo del coleccionismo, ese número puede ser solamente el comienzo de la historia. El verdadero interés puede estar en el diseño específico, en su conservación, en la existencia de una variante, en un detalle poco común o en la demanda que exista por ese ejemplar concreto. Incluso una pequeña diferencia puede hacer que dos monedas del mismo año sean tratadas de manera muy distinta por los coleccionistas. Y cuanto más investigas, más evidente se vuelve que no existe una única respuesta para todas las monedas de 20 pesos de 2021. Pero queda una pregunta mucho más intrigante: ¿qué pasa con esas cifras extraordinarias que aparecen asociadas a ciertas monedas en Internet? ¿Son precios reales, simples anuncios, errores de interpretación o existe alguna circunstancia especial detrás de ellas? Esa es precisamente la parte de la historia que todavía nos falta descubrir, porque antes de hablar del supuesto valor extraordinario hay que identificar exactamente qué características podrían convertir una moneda común en una pieza verdaderamente excepcional. Ahora que ya sabemos que existen varias monedas conmemorativas de 20 pesos relacionadas con 2021, podemos entrar en una de las partes más importantes de toda esta historia, como distinguir una moneda auténtica e interesante de una pieza que simplemente parece extraordinaria. Y esto es mucho más importante de lo que parece. El Banco de México confirma que las monedas de esta familia C1 tienen una forma de 12 lados, un diámetro de 30 milímetros, un peso aproximado de 12,67 gramos y una composición bimetálica. Además, varias de las piezas de 2021 incorporan imagen latente y microtexto como elementos especiales de diseño. Esto significa que, si tienes una moneda de este tipo en casa, no basta con mirar el número 20 o la fecha. Hay que examinar el conjunto completo. El anverso, el reverso, el canto, la marca de la casa de moneda y esos pequeños elementos que pueden parecer insignificantes son precisamente los que pueden ayudarnos a identificarla. Y cuanto más cerca miramos, más interesante se vuelve la investigación. Uno de los mejores ejemplos es la moneda dedicada a Emiliano Zapata. Aunque mucha gente la identifica simplemente como una moneda de 2021, su diseño conmemora el centenario de la muerte de Zapata y muestra los años 1919 y 2019 en el reverso. El Banco de México señala que presenta el busto de Zapata, un campesino arando al fondo, el mapa de la República Mexicana como imagen latente y el microtexto, tierra y libertad. Ese detalle de las fechas es especialmente importante porque puede confundir a alguien que la encuentre por primera vez. La moneda comenzó a circular en abril de 2021, pero las fechas históricas que aparecen en su diseño corresponden a la conmemoración que representa. Y aquí tenemos una lección fundamental para cualquier coleccionista: una fecha visible en una moneda no siempre significa que esa sea la fecha de acuñación. El contexto completo del diseño importa. Una pequeña observación como esta puede evitar que confundamos una moneda con otra y, sobre todo, que atribuyamos una rareza inexistente a una pieza perfectamente normal. Después están las tres monedas de 20 pesos que comenzaron a circular el 27 de septiembre de 2021 y que conmemoran los 700 años de la Fundación Lunar de México Tenochtitlán, los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlán y el bicentenario de la Independencia Nacional. La primera presenta el águila del Teocalli de la Guerra Sagrada y un glifo de la luna como imagen latente. La segunda es particularmente interesante porque utiliza un diseño de reflejo que permite apreciar diferentes elementos dependiendo de la orientación de la moneda. Y la tercera reúne los perfiles de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, mientras que el ángel de la Independencia aparece como imagen latente. Cuando colocas estas piezas juntas, empiezas a comprender por qué tuvieron tanto impacto entre los aficionados a la numismática. No son simplemente monedas conmemorativas, forman una especie de recorrido visual por diferentes momentos de la historia mexicana. Pero aquí aparece una pregunta que muchos espectadores seguramente están pensando: ¿cuántas se fabricaron realmente? Y esta es precisamente una de las partes donde debemos ser cuidadosos. La palabra mintage o cantidad acuñada puede cambiar completamente la percepción de una moneda,
pero no debemos inventar una cifra ni asumir que todas las piezas de 20 pesos de 2021 tuvieron exactamente la misma producción. Las autoridades mexicanas establecieron las características de estas monedas mediante decretos y posteriormente el Banco de México documentó oficialmente su puesta en circulación. Para un coleccionista serio, conocer la emisión concreta es mucho más útil que escuchar una cifra espectacular en un anuncio de Internet. Y hay una razón, una moneda puede tener una cantidad de acuñación relativamente limitada y aún así ser fácil de encontrar, mientras que otra puede haber tenido una producción mayor pero resultar mucho más difícil de encontrar en una conservación excepcional. La rareza no vive solamente en una cifra, vive en la combinación entre disponibilidad y demanda. Los errores auténticos son otro mundo completamente diferente. Cuando una moneda sale de la casa de moneda con una anomalía producida durante la fabricación, puede convertirse en una pieza especialmente interesante. Pero aquí debemos separar los errores reales de las alteraciones posteriores. Una moneda que fue golpeada, rayada, doblada, calentada, pulida o manipulada puede presentar características extrañas sin que eso signifique que nació así de la fábrica. Por eso, los coleccionistas experimentados observan el metal y los relieves con muchísimo cuidado. También comparan la pieza con ejemplares normales del mismo diseño. Si una supuesta anomalía aparece exactamente donde normalmente debería estar un elemento del diseño, quizá no sea un error. Si el detalle coincide con una característica oficial, tampoco estamos ante una rareza. La verdadera pregunta siempre será, ¿qué ocurrió durante la acuñación y existe evidencia suficiente para demostrarlo? Hay otro detalle que puede resultar sorprendente, una moneda no necesita tener un error para ser interesante. Algunas piezas alcanzan un nivel elevado de interés simplemente porque están extraordinariamente bien conservadas o porque pertenecen a una serie que muchos coleccionistas quieren completar. En el caso de las monedas de 20 pesos de 2021, la variedad temática juega a su favor. Hay personas interesadas en Emiliano Zapata, otras en la historia de México Tenochtitlán, otras en la independencia y otras que simplemente quieren reunir la familia completa de monedas conmemorativas modernas. El propio Banco de México registra estas piezas dentro de la familia C1 y documenta sus características específicas. Cuando diferentes grupos de coleccionistas buscan el mismo objeto por razones distintas, la demanda puede mantenerse durante mucho tiempo. Y esa demanda es una de las piezas fundamentales del rompecabezas del valor. También debemos hablar de algo que muchas veces se pasa por alto, la condición física de la moneda. Una pieza que estuvo años en circulación puede tener pequeñas marcas y desgaste en los puntos más elevados del diseño. En cambio, una moneda que fue cuidadosamente conservada puede mostrar detalles mucho más definidos. Para un coleccionista, esas diferencias pueden ser importantes. Pero hay una regla que conviene recordar: no limpies la moneda agresivamente para intentar hacerla parecer nueva. Una limpieza inadecuada puede dejar marcas permanentes y disminuir su atractivo para coleccionistas. Si encuentras una pieza que crees que podría ser especial, lo más prudente es conservarla sin alterar su superficie mientras investigas su identidad y sus características. A veces, el mayor enemigo de una moneda potencialmente interesante no es el tiempo, sino una intervención hecha con buenas intenciones. Y ahora llegamos al punto más intrigante de toda esta historia. Porque si repasamos lo que tenemos hasta ahora, la moneda de 20 pesos de 2021 reúne muchos ingredientes que despiertan el interés de los coleccionistas: diseños históricos, tecnología de acuñación moderna, imágenes latentes, microtextos, diferentes emisiones conmemorativas y una enorme variedad de posibles estados de conservación. Pero todavía nos falta resolver la pregunta que probablemente te trajo hasta aquí: ¿qué hay detrás de esa enorme cifra que algunas publicaciones y vendedores han asociado con ciertas monedas de 20 pesos? Estamos hablando de una moneda verdaderamente extraordinaria, de un ejemplar con características especiales, o de una cifra que simplemente se hizo viral porque llamó la atención. Y lo más importante, ¿qué tendría que demostrar un coleccionista antes de aceptar que una moneda realmente merece una valoración excepcional? La respuesta final requiere poner todas las piezas juntas, porque una sola palabra grabada en la moneda puede cambiar la identificación, y un solo detalle aparentemente insignificante puede cambiar completamente la historia. En la última parte, vamos a llegar finalmente a esa cifra que ha despertado tanta curiosidad,
pero también vamos a separar la emoción de la evidencia y descubrir qué significa realmente cuando alguien afirma que una moneda de 20 pesos de 2021 podría valer una cantidad extraordinaria.